social hacia lo positivo. Me imagino que la mayoría de los casos se debe sobre todo a desconocimiento, porque obviamente siempre buscamos el error, buscamos lo negativo en estos cambios que se intentan realizar. Los ridiculizamos, consideramos que son innecesarios, pero son parte de esta búsqueda por hacer sociedades mejores y más justas sobre todo. La justicia social forma parte, es un eje importante del movimiento feminista. Es una corriente teórica porque se ha trabajado el feminismo desde la academia y se ha construido, se ha levantado un importante marco teórico, una base teórica para trabajar. Es decir, esto no va solamente de la calle y la pancarta, que sí, que es muy importante. Las feministas estamos en todas partes y yo no soy de las que le gusta estar mucho en la calle, la verdad. Traté de hacerlo, pero no voy por allí tampoco. Creo que no es necesario estar siempre en el mismo lugar. Es importante estar en todos los lugares y de las formas que podamos y queramos. Y por supuesto es una teoría metodológica, que es lo que conversaremos hoy. Que iremos viendo que también hay conceptos que a veces no tenemos tan claros como pensamos. Otra cosa que he comprendido, que quizás no es del todo como yo pensaba, yo tenía la idea de que lo teníamos ya un poco más claro, y me imagino que esto también tiene mucho que ver con que el Chile institucional no quiere dar el paso. He entendido estos días que nuestro documento de identidad chileno aún dice sexo masculino o sexo femenino. Bueno, desde la teoría feminista, desde la academia, se ha creado todo un marco conceptual importante para hacer esta distinción. Para nosotras y nosotros, el sexo es lo biológico, de manera que eso es lo único que quizás la institución puede determinar. Y el género son todas esas apreciaciones o imposiciones o caracterizaciones sociales que se hacen en relación con la diferencia sexual, con lo biológico, con lo orgánico. De manera que estamos discutiendo de cosas distintas. Cuando yo le pregunto a alguien cuál es tu sexo, su respuesta podrá ser mujer, hombre u otro, o lo que considere. Pero no me puede decir femenino o masculino. Y eso es súper necesario, sobre todo en aquellas personas que están luchando por tener visibilidad. También hay que tratar de informarnos, de leer. Tenemos un soporte teórico espectacular. Hay muchísima gente trabajando y hace décadas y décadas. De manera que si nos confundimos todavía con eso, estamos mal. Obviamente que hay muchas luchas que dar y quizás una de las más importantes es tratar de darla por ese lado de la institución también. No me pueden preguntar qué sexo tengo con opción masculino o femenino. Está muy bien incluir el binario o el no binario, sí, por supuesto, pero cambiemos lo otro. Cambiemos lo otro porque si no vamos a seguir en el mismo problema. Esa era una parte importante que en estos días quizás no hemos conversado de forma tan amplia. Bien, yo creo que desde que comencé a trabajar en investigación siempre me ha preocupado muchísimo la metodología, razón por la cual me he encontrado con Camila y con personas de diferentes disciplinas del conocimiento que me han abierto las puertas. Yo no creo que exista una única metodología para un área determinada del conocimiento. Prefiero estar posicionada desde la hibridez, desde la complicidad con otras ciencias del conocimiento, independientemente del tipo de ciencia que sea. Yo he comentado que ahora también he decidido estudiar psicología y me he ido completamente hacia el otro lado, hacia lo experimental, hacia conocer la parte más orgánica de la sociedad. De manera que si podemos generar aperturas, por supuesto que estas siempre también tienen que ser desde la honestidad, es decir, el trabajo académico y el trabajo investigador para mí debe ser abierto. No podemos decir, vale, yo tengo una investigación y no te cuento cómo la he hecho, que es lo que suele suceder muchísimo en las ciencias sociales y en las humanidades. Me lo guardo para mí. Y eso, desde mi perspectiva como investigadora feminista, no solo es un error, sino también perjudicas muchísimo a quienes estás formando o
o mucho también a quienes has investigado, porque se generan muchos problemas cuando inventas los resultados de alguna manera, o cuando no los explicas. No puedo generalizar. Y cuando generalizo, estoy generando un error en la investigación. Y sobre todo estoy imponiendo ciertas caracterizaciones al grupo investigado. Mientras más específico hagamos el trabajo, mejor lo haremos y más contribuiremos a la generación de conocimiento social. Y creo que ese es un punto que desde las feministas, las investigadoras feministas, se está intentando desarrollar mucho más en las ciencias sociales y humanas. Es un punto clave, contar cómo lo hemos hecho. Evidentemente hay herramientas que son necesarias, porque cuando cuentas mucho se extiende todo demasiado. Entonces en el formato de artículo de revista académica no cabe. Y esa es una de las razones por las cuales también me he ido hacia el otro ámbito de las ciencias experimentales, que son especialistas en sintetizar, reducir, minimizar y contar todo en claves. Funciona también. O sea, como digo, depende mucho más del interés que tengamos que en esto tan cerrado de clasificarnos en métodos o técnicas específicas. Bien, el comentar. No generar esta especie de mística de la investigación, que somos seres especiales, las vacas sagradas de la universidad. Para mí eso ya forma parte del pasado. El profe, la profe debe tener una cercanía con sus estudiantes. No necesariamente debe perderse el sentido de verticalidad, porque ese existe y lo sabemos. Quien califica es el docente. Eso no de ninguna manera tiene por qué significar que no exista un vínculo cercano. Yo me quedé hasta acá de las vacas sagradas de la universidad. Acá, intocables, no se les puede preguntar nada. Investigan, año tras año todo lo mismo, la misma matriz. Nunca te cuentan cómo lo hacen. Me he paseado por todas las universidades que he podido preguntando cómo se investiga. Bueno, y eso me he encontrado con gente fabulosa, con gente súper honesta y con gente tremendamente generosa. O sea, que te cuenta algo, es que no pierdes nada, al contrario, ganas muchísimo cuando entregas una manera de investigar. Mira, lo hice de tal manera. Por supuesto, tú tienes que construir la tuya. Porque una metodología no es algo que pasemos de un lugar a otro. Es como, vale, me voy a colocar esta chaqueta y la voy a ocupar con toda la ropa que tengo. No funciona así. No puede funcionar una metodología tanto para el frío como para el calor. Para ir a la playa o, yo sé, para ir a una fiesta. Necesitamos hacer estos cambios, porque si bien existen estrategias concretas, métodos específicos y técnicas, estas deben reunirse, generarse, precisamente para investigar un objeto determinado. De otra manera, lo que estamos haciendo no puede ser correcto, es imposible. Pues estudiamos a niños y utilizamos pues, el mismo conjunto de herramientas. Luego vamos, investigamos a gente mayor y no podemos. No podemos. Y obviamente si cambia el marco de referencia, también, que es algo que hemos comentado en alguna de estas clases o reuniones que hemos tenido, no es lo mismo plantear una investigación desde la base teórica del feminismo radical que hacerlo desde el feminismo chicano. O sea, hay que cambiar, hay que también adaptarse, porque la metodología va de la mano de esa base teórica. Esos son elementos súper claves al momento de investigar y de hacer una metodología de investigación feminista. Miro lo que sé en teoría o lo que quiero aprender y a partir de ahí me voy a elegir qué metodología ocupo. Bueno, también comentaba esto de yo no elijo la metodología me elige a mí. Sí, claramente. Vamos, si vemos que esa frase no es mía, ya la sabéis, la he copiado. Vamos a estudiar algo y tenemos que pensar en cómo hacerlo. ¿Vale? Que a lo mejor somos peritas o peritos en una materia y ya pues, se hace muy fácil investigar de esa manera. Pero es que hay otras también. Y siempre hay otras formas y deben ser diferentes. ¿Por qué? Porque de otra forma lo que estamos haciendo es clonar resultados. Y también es necesario que dejemos esa posibilidad abierta a quienes vengan después para ver nuestra investigación
y darse cuenta de cómo llegamos al resultado. Y también si la quieren volver a repetir y ver qué cambios se generan. Eso es una de las cosas que existe súper marcadamente en las ciencias experimentales. Y me parece un poco terrorífico y también debe lastimar la autoestima, porque en las revistas más importantes la gente entrega el artículo y le viene debajo una serie de propuestas, de proposiciones de modificación. Es decir, que además se publica con eso, como hoy te equivocaste en esto, hoy hay un error aquí. Por supuesto, la mayoría de los casos son críticas negativas. ¿Que son constructivas? Sí, porque le contribuyen a quien investiga a mejorar esas cosas que están. En cambio, nosotros y nosotras desde las ciencias sociales nos da un poco de vergüenza cuando cometemos un error. No, es que no, yo lo hice bien, es mi investigación y yo decir, pero es que también someterla a los comentarios de otras personas contribuye muchísimo a mejorar y a hacer una mejor investigación más adelante. Y eso es súper feminista. Es decir, las feministas, siempre estás conversando y debatiendo. Por supuesto que a veces cansa, sí, y te vas a otro lado y conversas con otra gente. Pero en general, el mundo académico feminista es duro, porque lo que necesitamos es mejorar. O sea, queremos mejorar. Y no da miedo el recibir críticas, porque es lo que nos toca. Total, siempre hemos recibido muchas críticas, entonces que se hagan con la intención positiva es valorable. Bien. Bueno, ¿qué tipo de técnicas o herramientas estamos hoy en día desarrollando desde la academia y desde la investigación feminista? Son absolutamente múltiples, pero hay algunos elementos que son clave. Ya no es posible en ninguna de las áreas del conocimiento no hacer distinciones, al menos de sexo. Las de género es difícil hacerlas. No podemos preguntar, a menos que esa sea nuestra intención, ¿cuál es tu género? O define tu género. Si le interesa saber lo que esa persona piensa sobre sí misma, sobre su identidad de género, pues sí, pero si va sobre lo que el resto de la sociedad piensa, tendremos que trabajar con el sexo, que es lo visible en teoría. Es difícil trabajar en estas materias porque siempre vas a encontrar oposiciones, pero también hay que tener en cuenta que detrás de una investigación feminista hay una teoría feminista que le da soporte. Es decir, si lo que yo quiero es hablar de identidad de género, tendré que recurrir a lo queer, a toda la conceptualización de lo queer, entre otras, no es lo único. Si quiero hablar de la diferencia que existe entre mujeres y hombres en la política o desde la administración de un gobierno o un estado, pues tendré que recurrir a mujer y hombre, porque es lo que hay. El mundo se ha dividido así, en los aspectos técnicos. No vas al médico y te preguntan cómo se siente hoy, femenina o masculina. Depende, si vas al ámbito de la psicología sí, pero si vas al médico no. Entonces tenemos que tratar o de hacer el trabajo de la administración también y hacer esos cambios, o tratar de responder a lo que se pregunta en este caso, que son cosas distintas. Y para todo eso necesitamos echar mano a la teoría. Hay muchas formas de entender esta transformación. Cada quien puede casarse con la herramienta política que considere más adecuada, pero también no hay que perder de vista que hay una institución que marca. Siempre tenemos ese sello y por eso está la dificultad. O sea, tenemos este mundo partido en dos e independientemente de lo que ocurra en la realidad o en la calle, eso está así y eso es lo que hay que modificar. Entonces, quizás hay que ir por otros canales también. Quizás hace falta un poco más de mano en la política, si es lo que a las personas les va a hacer sentir mejor y ser más felices, pues sí, quizás haya que trabajarlo en ese aspecto también. Y bueno, tenemos posibilidad de trabajar en las ciencias sociales, en investigaciones feministas, sin necesidad de estudiar a mujeres y ni siquiera de estudiar necesariamente algo relacionado con la desigualdad entre mujeres y hombres, o entre sexos, o entre géneros. También podemos hacerlo hacia otros ámbitos.
no se puede perder esta idea de que toda la investigación debe ofrecer resultados no solamente en términos generales, sino también en términos específicos. ¿Qué era lo que decía? Últimamente se ha estado hablando muchísimo de que la gran mayoría de los medicamentos, incluso hasta aquellos que eran hormonales, se han investigado siempre en hombres sanos, jóvenes, etc. Y muchos de los problemas de salud que se han ido generando a lo largo del tiempo en las mujeres puede tener que ver con eso también, porque podemos ser iguales en derechos, pero también tenemos cuerpos distintos que pueden reaccionar de forma distinta. Entonces no vayamos a meter la pata de pensar que somos iguales en todos los sentidos. Por supuesto que sí, en derechos, siempre y es necesario, pero también tenemos otras diferencias biológicas que no se pueden perder, porque si no vamos a estar equivocándonos y muy seriamente con respecto a otra parte de nuestra vida, que es el envase que tenemos. O sea, también hay que cuidar esa parte. Ese envase nos va a permitir gestionar nuestra vida como mejor queramos, pero que no nos impongan esos cambios también. Carmen, ¿te puedo interrumpir con una pregunta? Bueno, en principio quedamos sí, que ella presentaría su exposición y al final pues se harían las preguntas. Enseguida, también enseguida y podemos compartir. Bueno, también en la lingüística o en el estudio de las lenguas en general, que han estado muy cerradas a poder generar estos cambios que en la calle se ven, incomodará más o menos a unos u otros, pero también eso está en la calle. En teoría la lengua debe recoger, o las academias de las lenguas también deben recoger las transformaciones que se están produciendo a nivel social, y que claramente no lo hacen, porque hay detrás también ciertas ideologías que van en contra de la transformación. Pero bueno, si la calle lo pide. Dígame, profesor, perdón, no me acuerdo tu nombre. Rodrigo, es mi nombre. Sí, a propósito de esta, digamos, de los criterios de distinción, ¿no?, entre sexo y género, que siempre nos trae algunas dificultades, porque si es que estos son metodologías feministas, ¿no?, estamos hablando de un emplazamiento, entiendo, de género, y que por lo tanto podría contener o no ese atributo de sexo, ¿no?, en el sentido de que quienes asuman ese posicionamiento teórico, metodológico, llamado feminista, pueden considerar dentro de esto un posicionamiento sexual o no, digamos, o varios emplazamientos sexuales. Lo decía por este planteamiento de tener adelante el sexo, ¿no? Cómo desde el discurso feminista se recoge esa dimensión de la sexualidad, es decir, es una variante relevante, porque si nos emplazamos desde el género, pues tal vez podría no ser tan relevante, ¿no es cierto? En el sentido de que individuos con distintos géneros pueden hacer un emplazamiento desde una identidad de género femenina o de lo femenino en la identidad. No sé si me explico, ¿no? Claro, porque usted mismo ha hecho el planteamiento, ¿no?, de tener muy presente, ha dicho en un momento, el sexo, que es la condición biológica, que es lo más fácilmente, digamos, está administrado, es una distinción administrativa, ¿no es cierto? Está instituida, está preestablecida, ¿sí? Pero lo está haciendo desde un emplazamiento de una teoría de género, ¿no? No, ahí nos estamos confundiendo. En el sentido de que el feminismo sería un lugar discursivo, no desde el sexo, sino desde el género. No, te ¿Sí? estás confundiendo, no. Por Esa parte que también quizás es necesario hablar. El feminismo tiene también varias líneas. Tenemos una línea como el feminismo radical que sí trabaja en la diferencia sexual, y tenemos otra en la que trabajamos con género. Son distintas. La teoría de género propiamente viene del feminismo ligado a la teoría del género. Las radicales feministas no trabajan con la teoría de género. Y por otro lado,
si bien he comentado que es relevante tener en consideración el sexo, lo es independientemente de lo que vayas a trabajar. Es decir, si vamos a investigar identidad de género, bueno, habrá que ver la correlación con sexo, porque la institución lo impone, pero no significa que nos casemos con esa teoría y que sea algo equivocado. O sea, tenemos que trabajar porque esa realidad social existe, existen las dos, tenemos sexo y tenemos género, pero eso no significa que cada quien tenga la obligación de identificarse con esa imposición. Es que dependiendo desde dónde trabajemos. Por ejemplo, si vamos a estudiar desde la psicología, que ya sabemos que la psicología ve desde el individuo hacia la sociedad, pues quizás sea mucho más interesante trabajar desde la propia identidad de género de esa persona. Si lo hacemos a la inversa, desde la sociedad hacia el individuo, quizás no podamos perder de vista que también hay una condición impositiva de lo binario. Entonces ahí, como nos olvidemos del sexo, quizás tendremos problemas. Y en los feminismos en plural, por lo tanto, hay más de un emplazamiento. Hay algunos que ponen el sexo en primer lugar, es decir, son discursos de lo femenino sexuado, femenina, una sexualidad femenina, y otros que levantan el discurso femenino o feminista desde una condición de género femenina más allá de la sexualidad. Son conceptos que marcan diferentes posicionamientos, si lo quieres, desde lo político. Las investigadoras también tenemos nuestros criterios de objetividad, es decir, no hacemos una investigación para imponer resultados, o sea, también hacemos ciencia, o sea, independientemente de la teoría en la que nos basemos. Obviamente, si vamos a estudiar un tipo de realidad social en la que sabemos que esa imposición existe, tenemos que considerar el sexo como una variante, independiente que vayamos a hablar de género. Es como decir, a ver, ¿qué ejemplo puedo poner que sea más sencillo? Si vamos a aprender matemáticas, podemos llegar de al menos dos maneras al mismo resultado. O sumamos con el boli, o utilizamos la calculadora. Pero el resultado debería ser el mismo. Si la investigación busca estudiar un mismo objeto. O sea, vamos a estudiar identidad, lo vamos a trabajar desde quizás la perspectiva de género aplicada a los estudios de género y al concepto de género. Siempre tiene que existir la vinculación. Si lo queremos aplicar a un estudio que tenga vinculación con lo social, el sexo tiene que estar. Pero el sexo es una variante, como lo es también el género. No hablamos aquí de que hayan teorías que necesariamente apliquen solo el estudio del sexo y solo el estudio del género. Es que no va así, no va así el tema. ¿Vale? Tenemos diferentes posibilidades de hacer investigación y solamente son variantes. La teoría que venga detrás va a depender los métodos que escojas, el objeto de interés. Obviamente si voy a estudiar movimientos sociales lésbicos, también tengo que hablar sobre sexualidad, que es otro concepto totalmente distinto y que no tiene ninguna necesidad de estar relacionado con la identidad de género, porque es sexualidad. Y ni siquiera quizás tenga que prestar tanta atención al concepto de sexo, más allá de que depende de lo que estemos estudiando. No sé si lo ha dejado más claro para ti. Más bien me deja más dudas. Estaba pensando en el arco del emplazamiento de esta etiqueta cuando decimos feminismo, ¿no? Ya. Es decir, hay una teoría feminista, un movimiento feminista y claro, y en plural, ¿no? Pero mi pregunta es ¿qué es lo que iba por delante en ese etiquetamiento? Me imagino que a propósito de eso mismo, hay múltiples formas de posicionarse. Claro, lo que te decía es que yo no te puedo decir qué va primero porque no me has dicho qué tengo que investigar. Yeah. Dímelo y te creo una metodología, pero antes no puedo. O sea, es que eso es lo que no hacemos y lo que no podemos hacer es decir, vale, voy a ir a estudiar sobre identidad queer y voy por la vida diciendo que voy a investigar sobre sexo, mujeres u hombres. Es que ahí me pierdo, ya me fui por otro camino y la investigación va a ser un desastre. Entonces tengo que crear algo particular para eso. Claro, pero genera esto contiene, digamos, un problema conceptual.
¿no? Y sabemos que los conceptos son fundamentales para poder hacer teoría. Es decir, saber de qué hablamos cuando estamos hablando. Bueno, digamos, es que evidentemente cambia de contexto en contexto. Sabemos también eso, ¿no? Es decir, puede tener múltiples sentidos, pero por lo menos en los posicionamientos que uno tiene a la hora en cualquier ámbito, ¿no? Poder definir lo que uno entiende por, en este caso, eso es lo que me plantea... Pero ¿cuál es la parte que se te hace difícil? ¿Comprender la diferencia entre género y sexo? No, comprender el discurso feminista, qué es lo que está nominando en esa disyunción. Pero lo hemos hablado antes. Tenemos una distinción administrativa y biológica que está obviamente bajo el concepto de sexo, y cuando nos vamos a lo social, a esa conceptualización teórica de este sexo biológico, marcadamente y visiblemente biológico, ya nos vamos al género. Son dos conceptos que no se muerden, que no se pelean. Entonces, por eso son aplicables de acuerdo a lo que vayas a estudiar. Por eso decía que es súper importante que al momento de que nos acerquemos a toda la teoría feminista, hagamos una buena recogida de los conceptos que se plantean. Lo que no vas a encontrar desde la teoría feminista o la teoría de género, porque ya sabemos que el feminismo es un movimiento social que ha generado una teoría académica, pero partimos siempre de la base de la movilización, de las ganas de transformar. Cuando esto ya se hace, los conceptos no son intercambiables. Es decir, no vas a encontrar una académica feminista que te diga que el sexo es masculino o femenino. Eso no va a pasar. O sea, eso no puede pasar. Nunca. Ni tampoco vas a encontrar alguna que confunda identidad de género con identidad sexual. Son cosas distintas también. Y cada una tiene su propia teoría. O sea, yo hay cosas que desconozco absolutamente y que nunca investigaría. O sea, no sé, me sentiría como cometiendo una falta de respeto de investigar sobre identidad sexual, porque no es mi tema. No es mi tema de ninguna manera. Yo creo que, si me lo preguntas a mí, para mí tiene que ir por el mismo camino, pero no se puede confundir. Es decir, si yo hago una pregunta sobre cuál es tu sexo, yo necesito saber que esa persona me va a saber responder, porque eso es un problema. Es lo que me ha pasado a mí con el estudio que estoy haciendo. Como me doy cuenta de que la gente tiene una confusión con sexo y género, esa pregunta ya no me sirve. Entonces, probablemente ese pequeño estudio que pensaba hacer ya no me es útil. Me funciona en España, pero aquí no. Aquí no. Entonces, bonito, pero no me va a servir. Y voy a tener que desecharlo. Tampoco fue tanto trabajo. No me va a servir. Y eso es también una de las cosas que cuesta mucho hacer. Es decir, oye, trabajé un montón y esto no baja. O me faltan datos, o esta variable no hay forma de cruzarla con la otra. ¿Y qué pasa? Y que hay que decir, bueno, hay que botarlo a la basura porque no sirve, porque si se me ocurre a mí decir, esto sí que funcionó y lo publico, y estoy cometiendo un error. Eso ya es una falta ética importante para mí. Y por eso yo publico súper poco. Porque sé que me dificulta mucho mi progreso en la escala académica, pero prefiero publicar poco que publicar datos que puedan afectar a otras personas. En ese sentido trato de ser súper honesta, porque sé algo que no sé o algo que ha salido mal, y me ha pasado muchas veces. Muchas veces. Gracias, profe. Bueno, gracias. Me gusta que me metan lengua porque como yo no me quedo callada, sí, es necesario poder conversar. Yo tengo un comentario. ¿Cómo te llamas? Camila. Camila. Sí. Me quedó como dando vueltas, no más que nada como un comentario sobre lo que decía de, por ejemplo, los estudios que se hicieron en hombres y las hormonas, y que eso puede como afectar. Quería aportar desde el autismo. Yo tengo mi hermana, la diagnosticaron este año autismo, y por lo tanto investigué mucho del tema, y tengo una amiga también que le diagnosticaron este año como a los
15, resulta que casi la mayoría de los estudios sobre autismo se han hecho en hombres, perdón. Entonces esto genera diagnósticos tardíos en mujeres y malos diagnósticos, por ejemplo, depresión más adelante en la adulta o ansiedad, medicación incluso errónea. Entonces como que acá veo la importancia igual de tener perspectiva de género en todos los ámbitos, como no solamente en la comunicación o en el área humanista, sino que en todas las áreas es muy importante generar como estudios con perspectiva de género. Como que ese era un ejemplo que quería dar como muy pertinente siempre. Súper pertinente, y además es muy reciente, este descubrimiento no tendrá muchos años y han aparecido un montón de casos, o sea, y también de inteligencias múltiples y de sobredotación intelectual, porque no había posibilidad de evaluarlas correctamente. Entonces, muchos. En España han aparecido un montón de noticias de mujeres que se dieron cuenta súper tarde que eran súper dotadas y nadie las había diagnosticado, entonces, y tenían depresiones y se lo habían pasado fatal. Y sí, mucho. Por eso decía que ahora la medicina está tratando de acercarse a esto también. Y este no es un tema que solamente pase con el asunto de la diferenciación sexual, en este caso mujer-hombre, a referirnos a la biología y a la medicina, sino también pasa con los estudios o sobre las condiciones raciales o étnicas, que todavía me encuentro por ahí en España, precisamente en Cataluña. Me pareció súper extraño que viera en la ficha médica de un amigo raza negra, porque eso para mí había desaparecido completamente del mapa, pero la medicina lo seguía ocupando, no ni con mala intención ni con nada, sino es que como ya estaba implantado, pero había diferencias también, cosas que yo desconocía, pero también tenemos diferencias porque la genética nos carga de ciertas cosas, mayor tendencia a enfermedades que otras, y eso habrá que ponerle un nombre también, pero por la connotación social negativa no puede ser raza, porque además desde los términos científicos la especie humana no tiene razas. Ya esto es una definición técnica, sencillamente técnica, no hay raza. Y se ha tratado de demostrar lo contrario varias veces. Hace poco salió otro desfasado también tratando de decir, no, sí tenemos razas. O sea, siempre es por la búsqueda de la supremacía. Otra cosa es que tengamos diferentes genéticas y que estemos más cargaditos para un lado que para el otro, y que eso pueda determinar ciertas condiciones de salud también. Eso sí. Pero pasa igual por ahí, también. Falta mucho trabajo. Igual tiene que ver con la resistencia igual a la transformación, como a cuestionarse las cosas como que ya están dadas, entonces a veces cuesta salir de... A nadie le gusta trabajar solo. Y si te puedes ahorrar un poquito de trabajo, vendes el mismo chiringuito muchas veces. O sea, el chiringuito. El mismo negocio. Y eso de, por ejemplo, compartir las metodologías y cuesta, yo creo, no sé si lo piensan todos, pero yo lo pienso que en la sociedad chilena, y bueno, por el sistema capitalista igual que tenemos en varios países, en casi todos los países, tiene que ver también con la competitividad, creo yo, el de querer ser, no de cooperativismo, sino que desde el querer ser mejor, sobresalir, en vez de como eso de unirse para poder ampliar o generar mejor calidad de conocimiento. Fíjate que yo pienso que hay mucho miedo al fracaso. Tenemos mucho miedo al fracaso. A que nos digan que lo hemos hecho mal. Pero cuando uno ha sido fea toda la vida, que te digan fea de nuevo tampoco pasa nada. Y eso es algo que se nos da mucho mejor a las mujeres. Y en este sentido ya sí voy a pasarme a la definición de sexo. Nos pasa mucho más a las mujeres porque no tenemos tanto reconocimiento por cuestiones intelectuales a lo largo de nuestra vida. Y hablo lo de ser fea, no lo digo de broma, lo digo de verdad, porque a las niñas se les suele mucho decir que son guapas, pero resulta que si la chica es inteligente nunca le dicen nada. Entonces pasa toda la vida pensando que es tonta, y cuando de pronto se da cuenta de que, oye, sí que puedo hacer cosas, te llegan las críticas y te resbalan. No te resbalan, si te sirven las coges y te apropias de ellas, pero si no, es que como siempre ha sido así,
Y yo creo que por eso sí que a las investigadoras feministas se les da bien investigar. Porque las quejas les llegan de colegas, de compañeras y de otros. Si son fundadas, bien, pero si son infundadas, no importa. Gracias. Yo quería comentar, agradecer tu presentación y hacer un comentario yo trabajo en perspectiva de género también, pero enseñanza en la ciencia, como profesorado inicial. Entonces, uno de los posicionamientos, por lo menos de mi trabajo, tiene que ver con las metodologías que elijo y con los distintos instrumentos de recolección de datos. Y yo creo que eso nos permite comprender mejor las subjetividades de nuestros sujetos de estudio. Entonces, creo que un punto muy relevante de integrar dentro de nuestras investigaciones es eso, como no centrarnos solamente en un tipo de metodología o más bien posicionarnos, ¿cierto?, desde la recolección de datos desde distintos instrumentos. Por lo menos yo lo comento por mi experiencia, que ha sido súper interesante, porque si utilizo, yo me di cuenta, yo trabajé con un instrumento que se llama KPCI, que reconoce un poco las apreciaciones iniciales de los estudiantes, y claro, me arroja unos datos interesantes, pero claro, cuando yo hago el debate, cuando yo hago la entrevista, cuando yo hago el taller, empieza a aparecer mucha información muy interesante que complementa y que también tensiona, y esto lo comento a modo personal, que me criticaron mi metodología, dada que me decían que era cuantitativa, porque yo utilizaba un instrumento que de una escala de Likert. Entonces con mis profesores decíamos, vale, ya, dejémosla hasta ahí. Hay luchas que podemos dar y otras que no. De fondo tiene que ver con cómo también estamos mirando, ¿cierto?, este tipo de metodología. Entonces, por lo menos en mi caso lo comento porque creo que es interesante poder integrar instrumentos que nos arrojen o que nos complementen. Y creo que tenemos muchas confusiones. Porque, a ver, cuantitativo puede ser directamente una estadística. Otra cosa es cuantificar los resultados. Entonces, yo creo que a veces hay críticas que te vienen así como, pero bueno, no sé, como decir, bueno, es que no sé, ¿qué hago para que lo entiendas antes de venir a preguntarme algo que solamente me va a hacer perder tiempo? No sé, yo creo que hay algunas críticas que solo vienen por venir y esas no tienen mucho sentido. Las otras sí. Las otras, cuando te preguntan cosas para poder saber algo, esas gustan, esas son necesarias. Pero las otras, no, eso claramente no es cuantitativo. O sea, no sé, cuantitativo sería contar cuántas personas estamos aquí. Si tú ya le preguntas la intención o la opinión, que es, o las actitudes, que es lo que se busca en una Likert. Yo utilizo mucho la Likert últimamente porque es muy práctica. Claro, cuantifico los resultados, porque si tengo 500, no puedo entrevistar a 500 personas. Luego seleccionaré de allí, o sea, una muestra selectiva y veré si puedo hacerlo o no. No, es que es necesario, era lo que comentábamos, no me acuerdo cuándo, la necesidad también de que hagamos procesos inversos, que desde las áreas científicas, experimentales, se vengan a las sociales y vayamos para acá que para allá. Yo creo que está cerrado por los dos lados, es decir, ni los unos ni los otros tienen las intenciones de abrirse un poco, pero creo que hay ámbitos del conocimiento y de la práctica, como puede ser la medicina, en que acercarse a las ciencias sociales es una idea fenomenal. Sobre todo hay ciertas técnicas o métodos que están siendo en los últimos años muy empleados por las investigadoras feministas y que tienen que ver con la vida de la persona. O sea, las historias de vida, que son construcciones biográficas que pueden ser individuales o colectivas. Hay también autoetnografías que yo no sé metodológicamente cómo se desarrollan, pero creo que más allá de los resultados investigativos que podamos sacar como conclusiones para las ciencias sociales, quizás serían súper ricos para la medicina, porque hay personas que a veces pasan años y años y años en una situación súper complicada, porque nadie les ha preguntado. Tú vas al médico y que te duele, pero a lo mejor esa persona tiene una historia de vida encapsulada hace muchísimo tiempo.
tengo el caso de una compañera que está haciendo ahora psicología y nos contaba eso. Decía que había tenido una vida un poco complicada también, inmigrante en España y con varias situaciones complicadas de su vida, pero nunca había identificado nada en concreto. Iba al médico porque tenía problemas de salud física, se desmayaba, que le faltaba una vitamina, la empezaron a medicar, la B12, una vitamina súper importante, y se tenía que pinchar, se estuvo pinchando por un montón de tiempo, hasta que alguien le recomendó ir a un psicoanalista. Ya la psicología no está muy interesada en aplicar este tipo de orientación, digamos, ya no te la enseña. Y fue, y en realidad lo que tenía era un trauma que ella no reconocía. O sea, había fallecido su padre y por ahí estaba el problema. Y se empezó a sentir mejor, pero ya tenía, ya su cuerpo no generaba la vitamina. Ahora se tiene que pinchar de por vida. Sí, pasan cosas como esa. Gracias. ¿Puedo Todo lo que participar con un comentario? Sí, respecto a la importancia de la metodología y el posicionamiento epistémico que supone detrás, ¿no? Es decir, que hay un mundo ahí por conocer y que el problema de la validez del discurso que se desarrolla en esa práctica del conocimiento es relevante, ¿ya? Porque producir discursos, pues todos los seres humanos lo hacemos, no en tanto sujetos semióticos. El punto es desde dónde producimos ese discurso, es decir, cuál es la validez, de qué predica ese discurso, ¿no? Porque puedo producir discursos desde las vísceras, desde la intuición, desde mis sesgos, ¿no? Es decir, proyectarme a mí mismo en el discurso, que esto es lo que todos un poco hacemos. Pero cuando se pone la metodología adelante, que presupone una actitud epistémica previa, ¿no? Donde entre otras cosas se ha definido objeto, eso ya es también una cuestión respecto al lenguaje, que desde el lenguaje es posible definir un objeto a investigar y luego tratamos de entrar sistemáticamente, a observar sistemáticamente ese objeto para predicar de él, entendiendo por objeto no una cosa, sino cualquier, digamos, entidad, elemento que es observado sistemáticamente, ¿no? En la expectativa y el propósito de generar un discurso que sea válido, es decir, que efectivamente recoja los rasgos de ese mundo, porque si tenemos una buena imagen, una buena representación, pues tenemos mejores opciones para relacionarnos con ese mundo, ¿no? Para tomar decisiones, para poder actuar sobre eso, intervenir. De ahí la centralidad de la metodología que plantea el problema de la validez, ¿no? Y a propósito de las distinciones, claro, nos ocurre mucho en los espacios académicos que conviven tipos de discursos que se emplazan epistémicamente desde lugares muy distintos. Y a veces pasan por lo mismo, pero que son cosas totalmente distintas. Como me sorprendía cuando hacía la referencia de que hubiera algunos investigadores que como silenciaban la metodología, porque eso es imposible. Si es que uno oculta la metodología, pues le resta validez a lo que está diciendo, no tiene cómo sustentar lo que está diciendo, luego lo que está diciendo tiene que ver con proyectarse a sí mismo, es la propia subjetividad de ese individuo que predica sobre el mundo, ¿no? No está hablando sobre el mundo, sino sobre sí mismo. Pero bueno, sí, la centralidad para espacios académicos a mí me parece sustantivo, pero efectivamente conviven en estos espacios tipos de discursos que no se sostienen a veces en ningún método, que no tienen la pretensión epistémica de aspirar a conocer el mundo, porque ni siquiera definen objetos, es decir, están mutando constantemente en el uso de los términos, de las palabras, las conceptualizaciones, no llegan a definir nunca qué es lo que están estudiando, discursos mutantes todo el tiempo, autorreferidos, versus otros que efectivamente pasan por la lógica de la investigación que contiene a la metodología en el último punto, ¿verdad? Porque es una lógica, un modo de mirar, tratando de decir, oye, mira, ahí hay un mundo que tiene una organicidad, tiene unas propiedades, digamos, el mundo porta información, hay estructuras ahí que son susceptibles de ser indagadas. Así que me parece
pues del todo central, medular en términos académicos, la preocupación por la metodología y todo lo que eso trae a la mano, digamos, todo el mundo que trae a la mano, porque supone un posicionamiento epistémico frente al mundo, una aspiración, un modo de entender la actividad del conocimiento, el sujeto enfrentado a ese mundo que intenta conocer y preguntarse, bueno, ¿en qué medida lo representamos válidamente? Yo pienso que es muy relevante esta discusión porque efectivamente ninguna elección metodológica es aséptica, ¿no? También hay un posicionamiento allí, no solamente epistemológico. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, aprendí a hacer análisis crítico del discurso, Teresa Oteiza, que fue la lingüista que me formó, ella insistía mucho en que al elegir un método de análisis también nos posicionábamos epistemológicamente respecto de cómo entendíamos el discurso y las prácticas lingüísticas o semióticas en general, si las comprendíamos como un modo de transformación, de transmisión de información, por ejemplo, ¿no? Simplemente emisor receptor, o como una práctica social y política, y etcétera, ¿no? Entonces, y además que en el área, ¿no?, de estudios del discurso es muy usual trabajar con constructos que son teórico-metodológicos, porque las categorías de análisis provienen de la misma teoría lingüística, semiótica, entonces es difícil hacer esa separación. Pero también es un hecho que al estudiar discursos, que son prácticas sociales, hay que ir a coger teorías de otros lugares, como las teorías feministas, por ejemplo, o en mi caso yo trabajo mucho con teorías de movimientos sociales y no se puede disociar, ¿no? Hay que buscar un ensamblaje a lo menos multidisciplinar, sino interdisciplinar para poder aproximarnos a los objetos que nos interesan. Así que en ese sentido yo comparto lo que señala Carmen, de que muchas veces la metodología nos escoge. Yo elijo un objeto de estudio, construyo un corpus para hacer ese análisis discursivo y no llego con la metodología bajo el brazo, ¿no? Y hay colegas que sí. Y es compleja y se tensiona, ¿no?, esa discusión, porque hay modelos de análisis que no sirven para todos los objetos, no se pueden llevar de un lugar a otro, pero hay tensiones en el campo también, porque hay quienes plantean que sí, que el modelo de análisis es lo suficientemente robusto, riguroso, sistemático, y que bien puede aplicarse a distintos tipos de discursos. Entonces, es una discusión interesante la que se abre en este aspecto. Y también quería comentar otra cuestión en relación con la sororidad, que yo sé que no tiene que ver específicamente con metodologías feministas, pero yo creo que sí se relaciona, si hablamos de cómo hacer investigación. Yo me he visto enfrentada, afortunadamente, en mi corta vida académica, al acompañamiento y la generosidad de muchas mujeres que me han ayudado, no solamente para formarme, sino que ya desde el momento en que comienzo a hacer investigación, su generosidad, por ejemplo, me ha permitido ganar proyectos de investigación, porque he tenido compañeras que me han dicho, mira, así lo hice yo, de esta manera trabajé, no sé, el formulario del proyecto, de esta manera desarrollé mi metodología. Yo no sé si eso yo entiendo, lo relaciono no con lo que decías de compartir la forma en que tú investigas o las metodologías, en este caso, que utilizas. No se trata de ocultarlas deliberadamente, yo sé que nadie lo hace y estamos todas y todos sometidos a ese escrutinio en tanto publicamos, por ejemplo, ¿no?, porque hay que mostrarlo. Pero en el día a día, en el ambiente no académico, donde nos desenvolvemos, no es fácil encontrar esa generosidad por parte de todas y todos los colegas. Y en mi caso, yo lo he experimentado de una forma muy sonora a través de colegas que me han acompañado, me han ayudado, y así mismo yo he intentado, ¿no?, devolver la mano, y así hemos podido construir redes, por ejemplo, a través del país o con colegas de otros países, en fin. Entonces, yo creo que es importante también mencionar ese aspecto, ¿no?, que va de la mano.
la sororidad con la investigación feminista. Sí, porque al final se entiende súper bien que esta es una tarea de todas las personas que quieran participar. Entonces, si no compartes eso, si no contribuyes a que el conocimiento se genere, no tiene mucho sentido esto de reunirnos. O sea, no nos reunimos solamente para llevar una carta. Es decir, que hay muchas cosas que van además involucradas. Y yo creo que puede existir quizás también otra confusión al definir metodología feminista. Y vuelvo a dejar esto aquí por si cabe alguna duda. No significa que exista una metodología feminista como ese paquete que trasladamos a otra investigación. No, eso no existe. Lo que existe son quizás algunos nuevos métodos, ¿vale? Técnicas no, métodos, como métodos de investigación biográfica, etcétera, que son siempre recogidos de otras áreas o ámbitos del conocimiento. Pero metodología feminista se le denomina precisamente porque hay una teoría feminista detrás, que es lo que hablamos siempre. O sea, también existen, y curiosamente, feministas que no hacen feminismo en investigación, o hay feministas que hacen investigaciones y que sus metodologías no son feministas. Entonces, eso pasa también, eso puede ocurrir, porque no necesariamente una persona que tiene la vinculación con el movimiento feminista ha logrado hacer el paso, todos estamos aprendiendo. Esto es una transición en la que tenemos que también darnos cuenta de que todas las cosas que hagamos, una vez que asumimos, que hemos comprendido dónde está el problema, lo vayamos traspasando también. Yo soy profesora y siempre intento dar ese punto de vista. Es decir, si vamos a desarrollar una propuesta educativa, vale, mínimamente tengamos esa consideración también. ¿Trabaja solo con niños, solo con niñas? Por supuesto que había otra cosa que tampoco se consideraba y eran los niveles de diversidad. ¿Qué tipo de diversidades tienes? Porque yo sé que cuesta más hacerlo así, pero a la larga va a resultar más beneficioso. Entonces, es darte un poco más de trabajo, eso sí. Eso sí, hay mucho trabajo detrás. Carmen, nosotros aquí tenemos varios alumnos del magíster y algunos y algunas de ellas pues han escogido y seleccionado pues hacer una tesis de magíster de género. Entonces, como bien sabes, hay un antes y un después para una persona que decide hacer una tesis de género, que no es lo mismo de otra tesis. O sea, una vez que terminas tu tesis de género ya no ves el mundo de la misma manera. Hay un cambio profundo en ti. Entonces yo quería saber qué consejos les podrías dar a estas personas y con qué dificultades se van a enfrentar a la hora de haber seleccionado una tesis de género y cómo les va a afectar el antes y el después en ellas y en ellos, que seguramente te ha afectado también a ti. Lo que comentaba antes, quizás es importante tratar de nutrirnos mucho y desde muchos puntos de vista. Está bien quizás de alguna manera sentirnos más reconocidos o identificados con una línea feminista u otra, pero también es importante abrirnos a todas para saber si realmente estamos eligiendo de forma correcta, porque a veces queremos investigar algo, pero ese camino teórico no es el adecuado. Entonces esas dos, me tengo que despertar. Y que no nos damos cuenta porque a veces no hemos conversado mucho con otras personas. Aquí hay que golpear puertas y que si la persona realmente tiene la intención de ayudar, lo va a hacer. O sea, las feministas solemos ayudarnos mucho, o los feministas también, hombres y mujeres, porque ya sabéis que también tenemos los estudios de masculinidades. Entonces tenemos puertas a las que golpear y generalmente muchas redes, como decía Camila, que se han construido y que se siguen ampliando. Entonces es eso, quizás ver que hay muchas formas, muchas perspectivas, muchos posicionamientos y dependiendo de lo que queramos investigar,
nos colocaremos en un lugar o en otro, porque a veces nos encontramos al final del camino y la puerta no se abre. Eso puede pasar, o que los resultados, dado que tenemos una perspectiva muy específica, los resultados es muy difícil entenderlos de otra manera que no sea lo opuesto, digamos. A veces los resultados no gustan, pero son los resultados. También hay que entender esa parte de que hay una responsabilidad ética y científica detrás siempre. No podemos anteponer el resultado. Si no podemos anteponer la metodología, mucho menos el resultado. Hay resultados que no gustan porque bueno, teníamos pensado que la cosa podría ser diferente. Y eso hay que tomarlo también en consideración. Que genera muchos dolores de cabeza porque que en el fondo te remueves, te revuelcas mucho en este tema. Y hay cosas de tu vida que vas, como es algo tan propio, tan humano, como la distinción de géneros o sexos, que es imposible no encontrarte en un lugar, en otro, o no sentirte ahí. Que yo creo que eso debe ser muy doloroso. No estar ahí. Le pasa a las personas que no tienen una identidad afín a las que ya están impuestas. Y darte cuenta de que tu vida de alguna manera no tiene un eco. Y que el camino va a ser mucho más largo y mucho más difícil todavía. Generalmente es bonito, pero también es muy difícil porque te enfrentas también a ciertos espacios académicos que todavía no están preparados, que consideran que esto es un poco broma, que es un poco que te lo has inventado. Lo comprendo porque hay muchas cosas que también admiro y dice, se lo ha inventado. Pero por eso tenemos también esta exposición metodológica, que no son estos métodos inventados. Recurrimos a métodos y técnicas que están validados en toda la ciencia. Es decir, vamos a hacer un análisis de contenido, o vamos a hacer un análisis del discurso, o vamos a hacer un análisis multimodal, o vamos a recurrir a una escala de Likert, que es más propia quizás de otras áreas, incluso que puede ser muy resultona en el ámbito de la empresa o de los negocios. Es que también nos sirve a nosotros. Y no pasa nada, que eso no significa que no estoy siendo feminista porque ocupo algo cuantitativo. No tiene nada que ver. Entonces parece que esto fuera de como me voy a matricular, pero no sé cómo se llama, adscribir a un partido político. No es eso. O sea, de ahora en adelante voy a ir a la iglesia y nunca más podré beber vino, y tampoco podré fumar, y tampoco va a bailar apretado. No va de eso. Y tampoco significa que siempre estudiemos sobre mujeres, y mucho menos significa que odiemos a los hombres, al contrario. Al contrario, los equipos, el GIR, la línea de investigación, tenemos hombres, por supuesto. Y ellos van a sus cosas. Algunos están estudiando sobre literatura romana o algo así. Hay alguien en derecho, que claro, es su área de conocimiento, no sé qué va a estudiar. Cada uno va en lo suyo. Nos apoyamos en la parte teórica, en las fases teóricas, porque cada quien investiga su área de conocimiento. Pocas veces podemos hacer cosas juntas. El apoyo, sobre todo, buscar apoyo, ir mucho también a la calle, porque te entrega otras cosas. El ir a la Mani también sirve, y mucho el participar de las sesiones, de los grupos, de las actividades, a los grupos feministas. Son gente que suele estar súper informada, es decir, conocen las nuevas propuestas teóricas porque les gusta leer. Puede ser una de las grandes diferencias también con otros grupos sociales que tienen intereses por transformación, es que las feministas suelen estar súper informadas. Suelen leer mucho, las y los también, por supuesto. Y te puedes encontrar con un dato que desconocías absolutamente sobre algo, seguro, siempre. Y todos, no solamente los que tengamos. Yo he estado pues en grupos lésbicos y no soy lesbiana, en trans, con queer, con otras denominaciones que no me acuerdo, y he estado en todos, porque de todos me he nutrido y necesito saber sobre todo lo que pueda. Y aunque mi tesis no haya ido sobre eso, y aunque mis investigaciones no hayan ido sobre eso, lo que no quiero es equivocarme y dañar a alguien. Que eso es lo que puede pasar también. Y quiero complementar a esas dificultades
dificultades que también, no sé cómo será en España, pero aquí en Chile hay una dificultad en términos de datos, porque de hecho yo trabajé el año pasado y a principios de este año en la CACEN, que es la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, que es la encuesta más grande que se aplica en Chile. Y recién para el año pasado se aplicó una pregunta como prueba sobre el género, que de hecho ni siquiera estaba completa, no encontré el manual que estaba buscando para dar el dato exacto, pero preguntaban ¿con qué género te sientes identificado? Femenino, masculino, género fluido, queer y otro, especifica. Y yo como que leí eso y fue como... Y no, obviamente no pescaron porque ya el instrumento estaba hecho, pero ese instrumento baja también desde una de las instituciones más grandes como de Chile de trabajo, que es la Universidad de Chile, en el fondo, que es como pionera en estudios de género, qué sé yo. Y me parece como sumamente complicado que si partimos de esa base podamos como asumir que en otras partes vamos a encontrar fácilmente el diálogo entre esas perspectivas. Yo creo que el feminismo aporta ahí como un tema de palabras, de teoría, que es importante que podamos como empezar a dialogarlas y a socializarlas, porque es súper difícil encontrarse con eso. Yo igual también hice por otra parte una investigación el año pasado, donde quería también revisar datos sobre economías locales y el aporte que la mujer podía hacer desde su trabajo, que en el fondo era súper específico, por ejemplo el tejido en algunas zonas rurales, y no había nada, porque solamente se miraba como datos sobre economía, como en ganadería, en agroeconomía, entonces como que por ese lado también es súper complejo investigar, al menos acá en Chile. Comentábamos de un estudio que estoy haciendo, de estos estudios que hago por gusto, la necesidad de trabajar desde la perspectiva exploratoria. Sí. Porque es hacer un levantamiento de datos y los que vienen después se pueden apoyar en eso. Y otra cosa que me llama la atención de lo que has comentado, ¿por qué preguntan por el género? Porque hasta donde yo sé, tú vas, no sé, al centro de salud o vas a pedir el bono y vas, deme el bono queer, no. Deme el bono de lo que aparece en tu documento de identidad. Entonces es un poco, te pregunto por preguntar, porque al final no voy a hacer nada con eso que tú me informas. Yo entiendo que es porque quieren como, o sea, esa encuesta en el fondo caracteriza socioeconómicamente a la población, entonces para poder decir en el fondo Sigo sin ver el sentido. O reconocer la existencia de estos diferentes como géneros. Es que para eso necesitarás otro tipo de estudio. Sí, pues si lo que quieres es averiguar cómo esa persona se siente con respecto a su género, volvemos al problema del documento de identidad que te pregunta por sexo y te dice masculino. Sí. Así, no, pero hoy día hay más opciones en Chile, ya está. Sí, me comentaba, chica, yo no sabía. Sí, me ha comentado, oye, que el formulario que hay, bueno, pero vamos a ver ahora. El formulario que nos has pasado tiene una, que le hemos cambiado 1000 veces, en relación al sexo, cómo colocarlo. Está ahí si alguien quiere verlo, porque como ya he dicho, al no tener bien elaborada la parte de distinción de sexo no sirve. Pero ahí, en ese caso, que sí, los datos que recojan les van a servir para la aplicación desde la institución. Y la institución no tiene esa distinción por géneros, la tiene por sexo. Entonces, o sea, ¿cómo te sientes? Vale, sí, me siento identificada como mujer trans o como mujer, pero resulta que allí no tiene ninguna aplicabilidad. O sea, no tiene ningún sentido eso. No tiene ningún sentido para mí, porque ellos van a otra cosa. Ahora, si lo fuera, si el Estado realmente partiera de las distinciones por género, ya sería, o sea, claramente otro gallo cantaría. Pero habría que generar un aparataje político, administrativo súper grande. Entonces yo veo muy difícil que lo lleguen a ocupar.
sí que lo no binario ya me hace muchísimo más sentido, pero no sé, ahí ya me perdí. Que de hecho, yo misma les pregunté por qué no se había incluido como el no binarismo, si era lo que se preguntaba, o sea, como la opción que teníamos dentro de como la institucionalidad. Y bueno, me decían, es que no lo consideramos porque, no sé, como que no supieron responderme, y después cuando lo preguntaron hacia como la otra escala más central, dijeron que no, que ya estaba cortado el sistema de como retroalimentación, entonces que ya no podían cambiar el instrumento. Oye, así es como se generan todas las confusiones. Sí. Es como un poco lo de la alerta tsunami, que se supone que los que tienen que avisar no avisan. Debería ser la gente más informada de todas. Pero bueno, lo que nos pasa. Por eso lo ejemplifiqué, para decir que bueno, desde incluso ese espacio hay dificultades como para entender los conceptos. Que a veces queremos hacer un bien, nos sale un mal. Sí, nos pasa. Sí. ¿Quieres invitar Como te digo, tenemos que solucionar ese problema primero, porque no lo pueden ver si quieren para quizás entender lo que les comentaba sobre hacer levantamientos. Voy a explorar qué variables me son útiles, para eso necesitaba esto. Pero sí que allí me funcionaba porque ahí ya hacen la distinción, la entienden bien desde la perspectiva de género, digamos. Pero aquí tenemos una confusión todavía. Eso no es cierto. Lo he hecho mal yo, que el error ha sido mío. No haberme preocupado antes de averiguar. Pero tampoco es culpa de nadie más que del Estado, de no haber hecho esos cambios antes. Un comentario, sabes que nuestra facultad está transversalizando la perspectiva de género, y a propósito de lo que decía Marta, digamos, de cómo cambia alguien el hecho de que hace una tesis de género, también hay otro fenómeno, y es cómo cambia alguien cuando dirige una tesis de género. ¿Ya? A mí me pasa en este rato, por ejemplo, que estoy guiando a una chica que se define como feminista radical. Ya, bueno, y entonces, claro, me tiene preguntándome, ¿no? ¿Qué será aquello que llamamos masculino y femenino en la cultura? Porque como hay tendencias contrapuestas, ¿no? Me pareció interesante la intervención de Camila cuando, por ejemplo, ponía el tema de la sororidad, porque claro, hay una dimensión de lo femenino que nosotros solemos identificar con los afectos intensos, con la cercanía, por ejemplo, con la maternalidad. Pero también hay otras formas de feminismo que va a todo lo contrario, es decir, que pone más bien la paridad o la equiparidad y casi la igualdad frente a los hombres, y que, bueno, entonces, y la discusión de aquellos componentes que son masculinos en la cultura, que suelen ser además estigmatizados en el marco de esta impugnación a la cultura patriarcal, y dice yo, bueno, ¿seré yo patriarcal? ¿Hasta dónde estoy siendo patriarcal? Bueno, pero también viendo en esos feminismos radicales que de repente se empiezan a patriarcalizar, o sea, digo, bueno, entonces esos rasgos que uno reconoce como femenino dice, ya, pero ¿y cuáles son realmente? Y si es que son esos rasgos patrimonios de uno y de otro, en fin, una serie de preguntas, ¿no? Pero lo digo hasta hace rato. Sí, vamos a dar paso a los profesores. Un poquito le comento, usted le perdona todo hace rato, creo que quería hacer. Sí, pero no tengo duda. Que sí, que pasa que el feminismo radical es de como los años 50. Entonces, igual, sí creo que yo conversé con esa chica también, que le va a generar una dificultad. ¿Tú diriges su tesis? Sí. Pero no es solo de feminismo.
feminismo en realidad lo lleva a otro campo. En realidad a ella le interesa un componente de ese feminismo que es la construcción de un discurso otro e instalarlo ahí, pero ella lo está llevando a un no, más que nada para que luego no se choque, lo decíamos, que el objetivo final que ella tiene no se choque con esa teoría, porque como tú dices, es radical. Entonces, sí, pero bueno, al final ella decide, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Gracias, Sofi. Bueno, primero felicitarte, gracias por visitarnos. Gracias a vos. Interesantísima la exposición. En relación a la experiencia de Rodrigo, claro, ahí es cuando se empieza a mezclar un poco la vida con la tesis, ¿no? Y claro, es una delgada línea. Y la pregunta que yo te quería hacer es una duda, más bien, que creo que de alguna manera se ha conversado en la última parte de lo que comentaste, por eso dudé en hacerte la pregunta, pero te lo planteo como duda porque también me surge como duda a mí, y a lo mejor tú me puedes ayudar a pensarlo. Hay un manifiesto feminista que se llama el Manifiesto del 99% del feminismo, y que es de Nancy Fraser, con otra Nancy Fraser y otras autoras que no... Claro, y un poco lo que yo entiendo, sí, es un manifiesto, ¿no? Muy directo, con muchos ejemplos, y de alguna manera lo que da a entender, por lo menos desde mi interpretación, es que este 99% del feminismo debería estar presente en gran parte de las aristas de la sociedad, sobre todo y particularmente en todo lo que son los dominados, los marginados, marginades, dominades, si lo ponemos en el lenguaje más contemporáneo. Y quisiera saber qué opinión tienes tú de eso frente a este gran bagaje de feminismo que tú misma nos planteas al principio y que de repente cuesta ubicarse en cuál podemos estar, en cuál no, en qué consiste uno, cuál es el otro, y entrar a globalizarlo en el marco de casi la totalidad de la sociedad, ella le llama de la humanidad, ¿no? Ellas le llaman de la humanidad. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo lo ves? Y si lo ves factible. Yo creo que hay algunos presupuestos que están instalados en todas las líneas feministas. O sea, lo que hemos conversado, justicia social es prioritario. Hay reparaciones que es importante hacer, hay cosas que hemos hecho y son afines a otras luchas sociales. No solamente que tengan que ver con la diferencia sexual o con la diferencia de género. Pasa que el feminismo se quedó con el nombre, pero se hizo muy amplio. Lo importante está en ese reconocimiento de que se han cometido errores y en tratar de subsanarlos. También es un movimiento de mujeres, partió siendo un movimiento de mujeres, pero académica y teóricamente es un movimiento social, es amplio. Trata de abrirse a todas las necesidades sociales y hay una clara perspectiva, es decir, partamos por lo más básico. Biológicamente hay hombres y mujeres y luego a partir de ahí se han empezado a generar todo tipo de teorías y vinculaciones a partir de eso, porque nos hemos dado cuenta de que quizás no solamente habían mujeres y hombres, sino que hay otras personas que tampoco están ni tan a un lado ni tan al otro. Y pasa lo mismo con las clases sociales. ¿Cuál es el problema? Que cuando trabajamos solo con dos niveles, es decir, los ricos y los pobres, nos queda al centro la clase media, que bien sabemos que es la que sufre también, porque está invisibilizada. Y en este caso, esa gran apertura de los feminismos también trata de visibilizar, de dar luz a esos espacios que no han sido reconocidos. Sí, hay cosas que transversalizan todos los posicionamientos feministas. Gracias. Yo quería agregar que hay una autora mexicana, Idioma Rovira Sancho. Ella ocupa en sus últimas publicaciones la noción de feministización de los movimientos sociales. Y pensando en clave interseccional, ¿no? Como en realidad el movimiento feminista no es solo un movimiento por y para mujeres, sino que puede aglutinar luchas por parte de distintos colectivos que han experimentado la marginación, ¿no? Claro, que esa es la hipótesis del 99%. Claro, yo creo que se articula desde esa perspectiva. Es interesante porque como reflexión nos
nos lleva a plantear desde un punto de vista bastante más abierto la humanidad, la sociedad, sobre todo ahora que estamos en el mundo de los algoritmos y de los que somos y no somos, estamos en digital, en virtual, en presencial, hay un momento bien interesante a lo que invita esa reflexión de alguna manera. Bueno, y a la que hacen ustedes de la misma. Y que igualmente implica hacernos cargo, ¿no?, de todas las tensiones que esto genera, de todos los pelos que se paran y las discusiones y el reconocimiento de las diferencias, ¿no?, que se valían como legítimas entre nosotros y nosotros. Yo tenía una pregunta. Bueno, ya nos habías comentado ya en la clase, entonces la pregunta va muy derivada de algo que no se pudo hacer en la clase que tuvimos. Y era cómo estuvo el tema de la organización de los grupos de los colectivos feministas en Facebook, porque yo estoy haciendo también un estudio como también con esta perspectiva de género, pero lo veo desde Instagram. Entonces quería saber cómo lo está viendo desde Facebook. ¿Te acuerdas que en algún momento en la presentación mostraba las claves, las palabras clave? Sí. Probando palabras clave. Así se realiza la búsqueda. Obviamente la selección la haces a través de la información que allí aparece. No voy a investigar más allá. Si ahí me aparece información, grupo feminista o lo tiene el perfil, pasa dentro de la base de datos. Si no, no. Entonces que luego hay que hacer una revisión posterior y ver si me he equivocado. Porque a veces aparecen personas que en realidad no son grupos sino individuos. Pero eso también se ve. En el propio perfil. Y luego dentro no me importa porque no voy a ver quiénes son esos grupos. Solamente quiero la imagen, que es lo que a mí me es útil para poder ver la diseminación de los símbolos, de la representación. Como a ti, solamente te importa la imagen por ahora. Sí. Sí, pero sí que es difícil poder hacer esos filtros, pero es probando. Ahora, como comentario general, yo me atrevería, sin haber hecho un estudio al respecto, pero sí me atrevería a decir que hay una diferencia generacional entre Facebook e Instagram respecto de los grupos feministas que allí se organizan, ¿no? Que al parecer ya Facebook lo usamos nosotras, gente mayor que nosotros, pero en Instagram y TikTok, que sería una plataforma también muy interesante explorar, se están introduciendo otras agrupaciones. De chicas muy chicas. TikTok y la organización. Para mí me duele un poco la cabeza TikTok y todo eso, muy rápido, me quedo confundido. Y además que, como decía, quizás no es demasiado amplio porque habrán grupos que allí no tengan presencia, pero el símbolo lo podré ver. Entonces, si se ve reflejado en otro lugar, ya tendría que ver la forma de hacerlo generacional, pero eso es muy difícil. No es información que ¿Te has existe. encontrado, por ejemplo, con información un poco más formal, como más organizada en los posts, o no? ¿O es como... Es que no voy a la parte interna, solo voy a la parte externa. Ya. No, el análisis de post no muero. Es que podría hacerlo porque al final, pero lo dejaría para más adelante. Sí, entonces ahora estoy con la imagen del perfil. A ver, ¿cómo te autorrepresentas en esa...? Porque, por ejemplo, la foto de carnet, salgo fea, yo soy bonita. No, es que no es la imagen que tú quieres mostrar. Tú escoges, en esta me veo guapa, en esta no. Eso es lo que me interesa a mí saber de la foto de perfil. ¿Qué es lo que desean representar al exterior? Sí, excelente punto de partida para un estudio. Muchas gracias. Yo ahora me tengo que retirar. De verdad, muchas gracias, estuvo súper interesante. Gracias, llegaste a la duda. No, pero si ya hemos terminado. Sí. Vale. Pues sí, ¿hemos terminado, Carmen? Sí, vale. Si no es que alguien necesita algo. Bueno, pues pero ahí está mi correo, si necesitáis algo. Pues agradecemos mucho la asistencia. Yo eso de discursos no soy muy buena, pero lo voy a intentar. Agradecemos también la discusión que se ha generado aquí, que Mulián se haya autoplanteado el tema del patriarcado. Gracias, Mulián. Y bueno, que quede inaugurada el Magíster en Comunicación. Muchas gracias, Carmen. Un regalo que nos ha causado de Chile. ¿Qué dices? Sí.